hoy lo hemos llamado Mi propósito aquí en la tierra. Y cuando estaba meditando sobre el tema, pensé mucho en mi vida. Estaba reflexionando sobre lo que era mi vida antes. Porque te quiero comentar un poco. Antes me encontraba haciendo muchas cosas. Mi vida era normal, pero estaba en desorden. Hacía muchas cosas en las que no dimensionaba lo mal que yo me estaba haciendo. Me estaba dañando en muchas cosas. Pero mientras pensaba en esto, meditaba el por qué pasó todo eso. Había un propósito en eso, está claro, pero yo no caminaba en un propósito. Yo no veía ningún propósito interno, solo veía un propósito externo. Es decir, tal vez cumplir con pasar una materia, agradar a ciertas personas para estar en un equipo. Hacía muchas cosas, pero solo era externo. Nada tenía que ver con lo que era yo. Y esto me hacía pensar en que tenía un futuro, pero en este futuro yo no tenía esperanza. Y esas eran las consecuencias de mi vida alejada de Dios. Simplemente no caminaba en un propósito. Y para mí esto me impactó porque dije, sí hay un antes y un después. Un después con Dios hay un propósito eterno, pero antes no lo había. ¿O no es así, chicos? ¿No es así, Ana? Sí, sí, Lupita, ¿y sabes qué me impacta? Que muchas veces cuando no tenemos ese propósito nos dejamos llevar por malas decisiones. Y también checando este tema, encontré una película que tal vez algunos la han visto, se llama Cautiva. Y en ese libro, esa película se trata de una chica que es cautiva o es rehén en su propio departamento por un delincuente que había hecho 1000 cosas, había matado al juez que llevaba su caso, le habían metido a la cárcel, se escapó, o sea, hizo desastre y medio. Y en este momento, cuando este delincuente mantiene a esta chica como rehén en su departamento, ella empieza a leerle un libro que se llama Una vida con propósito. Y me impactó mucho porque decían que el leer ese libro transformó a este chico. Dios habló a través de ese libro y transformó la vida de este chico y de la chica que tenía como rehén. Ella era una mujer metida en drogas, tenía un desastre, divorciada, tratando de atender a su hija, pero era un desastre, ¿no? Con sus propias fuerzas tratando de hacer cosas. Y cuando vi que el capítulo 32 de ese libro había sido como muy impactante en estas vidas, pues dije, quiero ver de qué se trata. Y algo que me llamó mucho la atención es que este capítulo se trata de darle lo mejor a Dios. Y cuando uno toma malas decisiones como este chico, cuando alguien está metido en la delincuencia, cuando alguien está metido en las drogas, y no hablamos solo de marihuana o de esas cosas, sino también de alcoholismo o de tabaquismo, que son drogas legales, cuando alguien está metido incluso en la promiscuidad, es porque no ha encontrado el verdadero sentido o la verdadera forma para la que fue creado. ¿Para qué vino en este mundo? ¿Para qué está? Y pueden encontrar muchas cosas temporales que al final les van a dejar un vacío porque no fueron para lo que ellos fueron diseñados o para lo que fueron creados. Y si tú quieres conocer la función de un invento, pregúntale al inventor. Es lo mismo con nuestra vida. Si nosotros no tenemos un propósito claro, debemos recurrir a Dios y preguntarle a Él que es quien nos formó, a Él que nos hizo a su imagen y semejanza, a Él que es el único que tiene un propósito claro para nuestra vida. Así es, y mira, yo alguna ocasión les ponía este ejemplo y era, tú puedes agarrar un taladro, ¿verdad? Y ponerlo de pisapapeles y decir, pues sí me sirve de pisapapeles, ¿no? O sea, sirvió para algo, esa es tal vez la palabra correcta, sirvió para algo. Y muchos de nosotros pensamos que nuestro propósito en la vida es hacer dinero, tener hijos, casarse, cosas que nosotros pensamos que tenemos bien claras en nuestra mente y que esos son nuestros propósitos. Pero yo te diría, si tú agarras a un taladro de pisapapeles, ¿está cumpliendo el propósito por el cual fue creado? Yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo y dirías, pues por supuesto que no. Todo lo contrario, está siendo desperdiciada una máquina que puede tener un uso mucho mayor, puede tener un propósito mucho mayor en una tarea muy sencilla.
Entonces, yo te quiero dejar con esto porque sin Dios, sin saber para qué fuimos diseñados, no podemos saber nuestro propósito. Todo lo demás que creemos que es el propósito y la razón por la que existimos, que nosotros mismos nos metemos, ¿verdad? Vuelvo a repetir, a veces pensamos que nuestro propósito es llegar a la gerencia de tal trabajo, hacer dinero, tener hijos, ¿verdad? Pero sabes, todas esas cosas eventualmente van a desaparecer, eventualmente se van a terminar. Y te vas a dar cuenta que eso que tú creías que era un propósito, en realidad no era más que una ilusión. La verdadera persona que te puede dar el propósito es tu creador, es quien te diseñó. Cuando tú cumples ese propósito de tu creador, es que cumples el propósito y la razón por la que fuiste creado. Entonces, es de vital importancia darnos cuenta de que no podemos quitar a Dios de la ecuación. No puedes decir, yo estoy cumpliendo mi propósito en la vida y hacer a un lado a Dios, ¿verdad? No puedes decir, yo estoy cumpliendo metas y estoy haciendo la diferencia y haciendo a un lado a Dios. Porque si no, somos como ese taladro que está pisando los papeles y quiero que te imagines esta imagen medio chistosa diciendo el taladro, yo estoy haciendo la diferencia aquí atorando los papeles. Pues no está haciendo la diferencia, está desperdiciando la razón por la que fue creado. Entonces yo te quiero dejar con esto y que te preguntes, ¿cuál es la razón por la que estoy aquí? ¿Cuál es el propósito por el que fui creado? Yo creo que todos estaremos de acuerdo que nadie nos preguntó si queríamos existir, ¿verdad? Pero por alguna razón estamos aquí. Y es un buen momento para que nos preguntemos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué razón? Y sabes, la única respuesta que vas a encontrar válida a esa pregunta está escondida en Dios. Así es. Algo que acaban de decir, pues comenzó Lupita con algo, ¿no? Cuando comencé, ¿no? ¿Cómo comencé? Yo me sentía como lo que dice en Génesis 1, ¿no? 2, estaba desordenada y vacía, ¿no? ¿Por qué? Porque así llegas delante de Dios desordenada, llegas vacía de muchas cosas, llegas en un momento en el cual con esa pregunta, ¿para qué nací? ¿O por qué nací? ¿O por qué estoy aquí? ¿No? Entonces, algo que me impacta mucho es cuando queremos buscar sin Dios, más que nada, dice, si Dios no existiera, es que entonces tampoco existiera lo bueno ni lo malo. Pero y yo me pongo así, si yo estuviera en un caso en este momento, me estuvieran juzgando a mí y quisieran justicia para mí, ¿con qué parámetro me irían o yo a juzgar o yo a pedir justicia también, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que hay un Dios en el cual nosotros, sin Él, no estableciéramos, Él nos estableciera esa justicia, no estableciéramos ese parámetro. Y me encanta lo que dice Job, dice 35:14, dice, tú dices que no puedes verlo, sin embargo, si esperas, te hará justicia. Wow, a lo mejor así estás ahorita, yo no lo veo, ¿dónde está, no? Pero en verdad Él es el único que te puede mostrar cuál es su justicia. Sobre todo, sabes que, como ya lo estamos mencionando, ¿no? El hecho de que a veces nos encontramos en un punto de nuestra vida en donde ya no vamos ni para atrás ni para adelante y solo nos quedamos ahí parados esperando a ver qué pasa, esperando a ver cómo vamos a reaccionar, qué vamos a hacer, pero eso es porque no sabemos cuál es nuestro propósito, ¿no? ¿A qué hemos sido llamados? Muchas veces decimos, es que yo no sé para qué estoy aquí si a mí no me toman en cuenta, o yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo pero no veo resultados, ¿no? Es importante que nosotros sepamos que sin Dios nada podemos hacer y que solamente Él es el único que nos formó con el único propósito de amarle a Él, de servirle a Él, de estar en comunión con Él, pero sobre todo de amarle a Él, ¿no? Y cuando nosotros entendemos o buscamos hacer las cosas sin estar tomados de la mano de Dios, a veces perdemos el propósito. Entonces es importante que nosotros estemos aferrados a Él, pero como bien lo decías, ¿no? A veces decimos, no existe ni el bien ni el mal. ¿Por qué? Porque para mí es lo que yo interpreto, lo que yo entiendo, lo que yo siento, ¿no? Pero muchas veces eso es sin Dios, ¿no? Y cuando regresas y estás con Dios y estás en el camino de Dios, lo único que pues esperas es hacer lo correcto, ¿no? Aparentemente.
Ok, pues Todo para nosotros es de acuerdo a nuestro parecer, de acuerdo a lo que creemos, a lo que pensamos, a lo que decimos nosotros, de acuerdo a la forma en la que crecimos, qué es lo correcto, qué es lo que nos enseñaron, ¿no? Y a veces eso nos complica un poco, ¿no? Porque pone en tela de juicio qué es lo que estamos haciendo y si de verdad lo bueno o aparente bueno que estoy haciendo realmente es mi propósito y me va a llevar a esa meta, a ese propósito que yo tengo, ¿no? A veces decimos, es que yo no tengo un propósito, es que yo no sé para qué nací, yo no sé para qué existí, yo no sé por qué nací, para qué viví. Si yo estoy solo, nada me sale bien, nada me funciona, pero para ti hoy te digo que Dios te quiere decir que tienes un propósito, que fuiste llamado y que eres especial y que eres elegido para tener un propósito y fruto, sobre todo fruto, porque Él lo va a hacer. Solo tienes que creer en Él. Y a veces decimos, pues bueno, todo lo que yo hago, nada me funciona, nada me sale bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos desanima, no? Entonces, sin Dios las cosas no nos van a salir bien. Queremos ser los mejores estudiantes, los mejores empleados, los mejores trabajadores. Nunca vamos a poder lograrlo porque realmente tal vez no es parte de nuestro propósito. Sí, en esta tierra y en esta vida vamos a tener que trabajar, vamos a tener que estudiarnos, vamos a tener que preparar, pero a veces ese no es nuestro llamado completamente y no es el propósito al que fuimos enviados, ¿no? Sí, muy cierto, Mari. Y bueno, yo solo quiero decirles, fuimos creados por Dios y para Dios. Y hasta que no lo conozcamos a Él, no vamos a encontrar nuestro camino y nuestra identidad, porque solo por Él tenemos sentido. Y bueno, algo que estaba platicando con un amigo sobre este tema y que me pegó muchísimo, está en Colosenses 2:2 y Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosenses, y lucho para animarlos a todos y para que se mantengan unidos en el amor de Cristo y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan de Dios y de lo que Cristo había mantenido en secreto. Y esto a mí me habla de nuestro propósito. Una cosa es tener éxito en este mundo, pero otra realmente es cumplir tu propósito en la vida. Esos son dos temas distintos. Para alcanzar tus metas y ser un triunfador, no necesariamente, como ya le había comentado Hugo, estás siguiendo tu propósito o el diseño para el que fuiste creado. Nosotros fuimos creados para adorar y amar a Jesús y adorarle y verlo y a través de eso, cuando tú ya te conectas en ese amor con Dios, vas a encontrar para qué estás diseñado en esta tierra. Entonces, solo el enfocarte en Jesús te va a dar la dirección. Es como si quisieras meter un círculo en un recipiente cuadrado, o pues al revés, un recipiente cuadrado en un círculo. Por más que lo empujes, no va a entrar. Y no va a entrar porque no es su molde, no es su diseño. Y aun si tú quieres tener éxito en la vida, tener dinero, tener una familia, aún esas cosas son secundarias, porque el propósito de nuestra vida es conocer a Dios y todo lo demás va a estar alineado a eso. O sea, todo lo demás se va a acomodar. Como decía Jackie, nosotros llegamos con un caos, pero lo que da orden a ese caos es Jesús. Es el Espíritu Santo que nos revela la palabra. Así es. Yo te voy a platicar la historia de un hombre. Este hombre se llama Anthony Bourdain. Tal vez a algunos de ustedes les suene el nombre, pero Anthony era un chef muy famoso al cual le dieron un programa de televisión. Y este hombre tenía el trabajo soñado de todo el mundo, porque él viajaba alrededor del mundo, iba a diferentes restaurantes, y él los calificaba y probaba la comida de diferentes culturas. Y era un hombre muy rico y muy famoso y que todo el mundo admiraba. Incluso él tuvo la oportunidad de sentarse a la mesa con gente realmente importante como Barack Obama, con gente así de ese nivel llegó a tener contacto este hombre. Pero tristemente el mes pasado este señor se quitó la vida. Y a mí
me golpeó mucho esta noticia, no tanto porque era fan de él o mucho menos, sino porque este hombre tenía la vida aparentemente envidiable por cualquier persona. Es decir, tenía dinero, tenía fama, podía viajar alrededor del mundo, tenía prestigio, era un montón de cosas que a veces muchos soñamos con tener todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Muchos soñamos con viajar alrededor del mundo, muchos soñamos con dedicarnos a hacer eso que tanto nos gusta, muchos soñamos con ser famosos, con tener dinero, pero este hombre, aún a pesar de tener todo esto, decidió quitarse la vida. Y me sorprende mucho que él haya hecho esto, y me doy cuenta, y esto es la prueba que ya no puede ser negada, que el dinero, eso que tanto correteamos, la fama, eso que tanto muchas veces anhelamos, el prestigio, los premios, todo este tipo de cosas, jamás van a satisfacer nuestra vida. Y si nosotros creemos que ese es nuestro propósito, nos vamos a encontrar como ese hombre en un callejón sin salida, sin darse cuenta de que esa vida no era la que realmente quería. Eso realmente nunca lo llenó y tristemente esta persona terminó por quitarse la vida. ¿Y cuántas personas hoy se quitan la vida, piensan que no tienen un propósito, piensan que el mundo estaría mejor sin ellos? Y déjame decirte, si tú eres una persona que se encuentra agobiada en este momento, que tú sientes que tu vida ya no tiene valor, que no tiene propósito, si tú sientes que todo lo que has hecho es en vano, quiero decirte, sí tienes un propósito, sí eres una persona valiosa. Y no, el mundo no estaría mejor si tú te vas, porque Dios te tiene aquí por algo muy especial, por un propósito que Él diseñó para ti. Entonces, es importante que tú conozcas a este Creador. Esta es tal vez una de las razones por la que tú estás escuchando este programa en este momento, para decirte que hay alguien que te ama, alguien que te amó incluso antes de que nacieras, y que en su corazón de amor, Él tuvo un propósito para ti. Entonces, renuncia a esas ideas vanas que muchas veces el enemigo nos quiere meter, o la sociedad nos quiere meter, al decirnos que somos fracasados, al decirnos que la vida no vale la pena, al que perdimos algo y sentimos que se acabó nuestra vida. Eso no es verdad. Quiero decirte hoy a ti que me estás escuchando, sí tienes un propósito, sí tienes a alguien que te ama, y sí fuiste diseñado para algo, pero es importante que recapacites el día de hoy y te des cuenta que hay un Dios al que necesitas conocer, hay un Creador al que necesitas preguntarle cuál es la razón de tu existencia. Así es, y ahorita que mencionabas esto, recordé que una vez escuché a alguien decir, hay un plan dentro del plan de Dios, un plan dentro del plan. Yo hoy te lo quiero comentar como un propósito en el propósito. Muchas veces no creemos o no estamos conscientes de lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero cuando tenemos fe en Él y creemos en el propósito que Él tiene para nosotros, viene el segundo propósito, que es con ese propósito impactar la vida de las personas que te rodean. ¿Para qué? Para que ellas tengan ese anhelo por querer alcanzar ese propósito, un propósito que Dios tenga para ellos. Y esos se los puedo confirmar en Génesis 1 y 2, donde, como lo mencionaba Jackie, la tierra estaba deshabitada. ¿Qué dijo Dios? Que haya luz, y hubo luz. Se cumplió el propósito. Que haya hierba verde, que se produzca semilla y árboles, y todo lo que Él dijo fue hecho. Esos propósitos se cumplieron. Pero hubo un propósito más grande, de crear al hombre, y ese propósito fue cumplido dentro del propósito de que la tierra fuera habitada. Entonces, quiero decirte que tienes un propósito para tu vida, como lo decía Hugo, la tierra no va a estar mejor sin ti, créelo. De lo contrario, te necesitamos con el propósito de Dios para que impactes la vida de los que están a tu alrededor. ¿O no es así, Jackie? Así es. Algo que todos ustedes estaban diciendo de los propósitos. Y sí, en Efesios me llama la atención Efesios 1:4, que dice que en Él Dios se escogió antes de la fundación del mundo. O sea, en Él nos escogió. O sea, antes que creara el mundo, Él ya nos había escogido. Y me encanta Génesis 1:1 cuando dice en Él, o sea, en Jesús fue creado todas las cosas. Entonces, a veces sí nos llegamos a sentir como dicen, bueno, más al ratito les decimos y vamos a un comercial, regresamos. Yo creo que ahorita tienes en mente la pregunta de que sí, ya sé que con la Biblia, pero ¿cómo conozco mi propósito en verdad? ¿Cómo?
Para empezar, yo te quiero decir que tienes que tener fe. De verdad, que si no tienes fe, entonces no va a haber una transformación, porque incluso en la palabra está, si tu fe fuera como un granito de mostaza, moverías las montañas. Entonces, para mí es fe. Te voy a terminar de contar mi testimonio. Cuando yo tuve fe en el propósito de que Cristo viniera a mi vida, de que transformara mi vida, de que hiciera de mi corazón un pesebre, Él empezó a obrar en mi vida. Yo tuve fe en que Él perdonó mis pecados en una cruz, y desde ahí créeme que la transformación fue grande. Te quiero leer Jeremías 20, el verso 11 y 13. Dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Ahí Dios te está diciendo lo que tiene para ti. Pero si te sigues preguntando, sí, pero ¿cómo? Te vas al versículo 12 y dice: entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude, y yo atenderé sus peticiones. Clama a Dios, de verdad te lo digo, clama a Dios porque Él venga a tu vida, y es ahí donde Él te va a revelar tantas cosas, porque el propósito de todo es que tú le conozcas. Conociéndole vas a conocer la plenitud, vas a conocer la vida verdadera. Pero ¿sabes qué? Te dije que era el 13, así es que también hay una pequeñita condición. Yo así le puse, una condición que Dios te pone. Ve al 13 y dice: cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón buscando a Dios. Porque pues a mí, bueno, de plano yo soy de las que no me gustaría que alguien me hablara o me buscara pues siendo deshonesto, con mentiras, con muchas cosas. Dios solamente te pide que apasionadamente, no apasionadamente, sino que con todo tu corazón de verdad clames a Él, y Él te lo garantiza, que te escuchará, que inclinará su oído a ti. ¿No es así, Annie? Sí, y bueno, algo que me gustaría tocar, el punto es también como para encontrar nuestro propósito tenemos que poner los ojos en Jesús y no en nuestras circunstancias y no en nuestras debilidades incluso, ¿no? O sea, a veces nosotros nos frustramos porque queremos hacer lo que otras personas están haciendo, y tal vez estamos buscando el propósito específico para la vida de otras personas, pero no para la nuestra. Dios nos creó tal cual somos por una razón, y eso es algo que debemos de buscar, entender, ver cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, agradecer a Dios por eso y caminar en lo que somos. En la parábola de los talentos podemos ver cómo Dios nos da ciertas cosas y ciertas capacidades a cada uno, pero aún quiere que con lo que te dio tú lo hagas multiplicar, tú utilices cada talento, cada habilidad que Dios te dio para llegar al propósito y a la meta que Él tiene en la vida para ti. Y una cosa importante es no enfocarnos, por ejemplo, en las cosas que hemos vivido dolorosas, ¿no? Si estamos sufriendo, no enfocarnos en ese sufrimiento, sino enfocarnos en el plan global de Dios que está en la eternidad, porque el plan de Dios ni siquiera es de este mundo, es la eternidad. Para eso vino Jesús, para que cuando nosotros muramos aquí físicamente podamos vivir en una eternidad. Entonces el enfoque no debe estar en lo doloroso de esta tierra. Pablo lo decía, esta leve y momentánea tribulación no se compara con el peso de gloria venidera. Y aún todas las cosas que tú estés sufriendo, todas las cosas, si te están rechazando, si te están hiriendo, o sea, no te enfoques en eso, enfócate en Jesús. Perdona y aún sigue adelante con las aparentes limitaciones que puedas encontrar en tu vida, porque Dios no está permitiendo eso por cualquier cosa. Él lo está utilizando para llevarte a su meta. Dice en Romanos 8:28 que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Y como tú lo decías, Lupita, el punto es buscarlo de corazón, amarle, y aún esa circunstancia que te parece catastrófica y desastrosa te va a ayudar para conocerle más, para llegar a tu propósito en esta vida y sobre todo, lo más importante, en la eternidad. Y así es, ¿no? A veces
nos concentramos porque el mundo nos pinta que sin dinero, sin una familia, sin un buen trabajo, sin un reconocimiento, un renombre, no somos nada, ¿no? Pero Dios no nos llamó a hacer nada, Él nos llamó a hacerlo todo en Él. Y hoy te quiero decir que tú sí tienes un propósito ya establecido, tú tienes esa capacidad porque Dios te la ha dado, ¿no? A veces decimos, es que yo no tengo dones, yo no tengo talentos, yo no tengo habilidades, pero ¿sabes qué? Él te creó. Imagínate que Él creó todas las cosas, que creó cada planta, cada animal, cada ser vivo, y que ese Dios que hizo cosas tan maravillosas y tan asombrosas te hizo a ti con dones, con talentos y con un propósito en específico, un propósito que te va a llevar a esa meta, ¿no? Yo te quiero leer en Juan 15:16 que dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y esto es guau, porque dices, a veces no me siento amado, a veces no me siento elegido, a veces no me siento especial, pero cuando tú te das cuenta de que hay un Dios que te escogió, que te amó, que te buscó para que vayas y para que des fruto, entonces tu vida empieza a cambiar, tu vida empieza a ser diferente y tu vida empieza a tener un propósito radical. Ahora te quiero leer en Efesios 2:10 que dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios te ha hecho a su imagen y semejanza y te ha dado dones y talentos para que tú lleves a cabo ese propósito, para que tú tengas esa capacidad de seguirle a Él, de conocerle a Él, de encontrarte con Él, de amarle y sobre todo para encontrar tu propósito en la tierra, en este mundo que a final de cuentas es algo momentáneo, es algo pasajero, porque dice que todo lo que nos afana es aflicción y vanidad de espíritu, ¿no? Y que lo que realmente importa es el conocerle, el amarle y que nosotros lleguemos a esa meta que siempre va a ser Jesús. Así es. Y mira, hay dos opciones. Yo lo veo así. O sea, yo no veo como tres opciones. Yo en realidad veo dos. O creemos que Dios existe o no creemos que Dios existe. Porque hay personas que piensan que Dios existe, pero sus vidas pues más bien pareciera que creen que Dios no existe, ¿verdad? Entonces, son estas dos únicas opciones. Entonces, a mí me gusta mucho ver todos estos debates entre gente que cree en Dios y gente que es atea, ¿verdad? Y puedo ver que por general los que exponen el ateísmo son personas que les cuesta mucho describir un propósito en la vida, ¿no? Todos divagan, echan filosofía, son muy extraños. Y mira, te voy a leer una cita que apenas encontré de un ateo que es muy famoso, que se llama Bernard Russell, y mira lo que dice este hombre: debemos construir nuestra vida en el firme fundamento de la desesperación. Eso es lo que creía este hombre. Ellos creían que pues al final de la vida no pasa nada, ¿verdad? Nosotros morimos, desaparecemos, no hay vida más allá de lo que vemos. Entonces, pues, ¿de qué sirve, no? ¿De qué sirve hacer todo? ¿De qué sirve ser famoso? ¿De qué sirve trabajar si todo al fin y al cabo se va a destruir, se va a terminar? El universo mismo en el que vivimos en algún momento se va a terminar. Pero si nosotros creemos en Dios, entonces nosotros nos aliamos de forma instantánea a una nueva esperanza que se llama la resurrección, que se llama la vida eterna. Y quiero leerte un ensayo que apenas me encontré en la semana cuando vi el tema, y este ensayo lo leí hace tiempo y me gustó mucho y lo quiero leer. Y dice así: el reconocido ateo Charles Breithaupt desafió al pastor Prince Hodge, quien ministraba en las zonas de Eucaristía de Londres, a debatir sobre el ateísmo y la fe en Jesús. Ante semejante propuesta, el pastor Hodge respondió: iré allí con 100 personas que transformaron su vida luego de escuchar del Jesús que predico, hallando un propósito y descubriendo que son capaces de dar la vida por él. Usted lleve a 100 personas cuyas vidas se hayan transformado gracias al ateísmo. Y si no consigue a 100, traiga al menos 50. Y si no consigue a 50, 20. Si tampoco logra reunirlos, invite a una persona que viva inmersa en la desesperación, sin ningún sentido en la vida, y que gracias al ateísmo haya descubierto el propósito de esta y se haya transformado, ganándose el respeto de quienes lo rodean. Al recibir esta contraoferta del pastor,
Este hombre que era ateo canceló el desafío. Jamás vas a encontrar una esperanza de la cual Dios te puede brindar. Solo Jesús nos da una esperanza que trasciende la muerte, que trasciende tus muchos errores, que trasciende tus muchos logros, porque Él es la verdadera esperanza. Wow, muy acorde a lo que este versículo lo decía una persona que en ese momento pues estaba en una situación fuerte. Job 8:13 dice: lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Wow, qué fuerte. Muy acorde al ensayo que acabas de decir, Hugo. O sea, sin Dios, la esperanza de muchos se evapora. Así es. Bueno, y algo que me impacta mucho de esto que comentas, Jackie, es que hay mucha gente que aparentemente conoce a Dios y que creen en Dios, pero viven sin esperanza. Y eso es porque realmente no lo han conocido y no lo han aceptado en sus vidas, ¿no? O sea, yo comentaba la otra vez con un amigo, pero es que hasta los demonios creen en Dios, ¿no? Qué raro es el ateísmo, porque hasta los demonios creen en Dios y ellos, pues no por el hecho de creer, tienen una relación íntima con Él. Entonces hay mucha gente que vive inmersa en la desesperación, que aún asiste a una iglesia, pero están desesperados, están sin un propósito, porque no han realmente conectado su vida a Dios, no han realmente reconocido que Jesús es el único que los puede salvar y no han permitido que Espíritu Santo obre a través de sus vidas. Entonces solo deben tener un corazón dispuesto a recibirle y clamar por Él, y Él lo hará. O sea, Dios es quien lo hace, y Dios está levantando a una generación que lo haga y que lo vea. Pues la verdad es que ha estado pues muy padre y muy para meditar. Pero algo en lo que yo quiero hacer un poquito de énfasis es precisamente en cómo vemos los problemas para llegar a nuestro propósito. Y veía unas frases que me llamaban mucho la atención en un libro, y dice: los problemas nos obligan a mirar a Dios y a depender de Él más que de nosotros mismos, porque son los problemas los que nos hacen darnos cuenta de que no somos capaces de hacer nada. Aún Pablo tenía ciertos problemas, tanto se cree que eran problemas en su salud, pero podrían ser otro tipo de problemas. Y él dice en 2 de Corintios 12, le he pedido a Dios que me quite este aguijón, le he pedido a Dios que me quite estos problemas, pero Dios le contestó: mi poder se perfecciona en tu debilidad y mi gracia te basta. Entonces, aún si tú estás perdiendo de vista tu propósito por enfocarte en las circunstancias que estás viviendo, hoy te digo, Dios está al control de todo. Dios no ha perdido el control de esa situación, no ha perdido de vista tu vida, y Él tiene un propósito para ti. Y aún ese problema solo puede ser de bendición si tú te das cuenta que necesitas a Dios para estar bien, si tú te das cuenta que lo necesitas a Él para tener salvación y vida eterna. No lo puedes hacer en tus fuerzas y tienes que buscarle de verdad. Así es, ¿no? También nos pasa que muchas veces decimos: es que no conozco mi propósito, pero tu propósito lo vas a conocer creyendo en Jesús, creyendo en que Él te amó, Él te creó y Él te llamó con un propósito perfecto, que Él es el que tiene el control de tu vida y de tu situación. A veces pasamos por situaciones muy difíciles, situaciones que nos invaden, situaciones que nos sobrepasan a nuestras capacidades, y a veces no podemos entender y perdemos cierto el control y ya no tenemos esperanza, ya no tenemos ese ánimo para continuar. Pero en Dios, eso es lo más padre, en Dios hay esperanza, en Dios puedes encontrarlo todo, puedes encontrar la solución a tu problema, puedes encontrar cualquier cosa, encuentras amor, encuentras restauración, encuentras orden, encuentras esa restauración y ese orden que tu vida necesita, que has estado buscando, ese propósito por el cual tú estás
estás ahorita respirando, viviendo, y en verdad acepta esa reconciliación que Dios ha traído por medio de Jesús, esa salvación que Dios nos ha dado, esa reconciliación de poder acercarnos a Él con toda libertad y decirle todos nuestros problemas y pedirle que nos enfoque, que nos direccione y que sea tomados de su mano, porque sin Él nada podemos hacer si nosotros no dependemos de Él, no creemos de Él. Así es. Y mira, yo quiero leerte algo que está en Job 19:25. Y antes de que te lo lea, te voy a narrar tantito de la vida de Job. A Job se le murieron todos sus hijos. Al mismo tiempo. El mismo día perdió todas sus riquezas, y vaya que ese hombre era rico. Su salud se vio afectada al punto de que tuvo una enfermedad tan horrible que él se tuvo que aventar a una cama de ceniza por la comezón que le daban sus llagas. Y tú te puedes preguntar, bueno, ¿qué clase de propósito tiene Job, verdad? O sea, Dios lo trajo a sufrir o qué, ¿no? Muchas veces pensamos eso. Pero fíjate lo que dice Job en Job 19:25 al 27, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Y lo que estaba diciendo Job es, aún en la muerte, aún en lo que tú te puedas imaginar, yo tengo una esperanza, porque mi Redentor, que es Jesús, venció a la muerte. Job estaba viendo algo que pasaría en Jesús, y hoy te quiero dar esa esperanza. Aún la muerte no es el fin de aquellos que creen en Jesús. Está la resurrección, y nosotros creemos en un Redentor que venció a la muerte y que nos da vida eterna. Y yo quiero acabar ya con esto, y esta es la confesión de Westminster, que dice así lo siguiente: el propósito de la existencia humana es glorificar a Dios y disfrutarle a Él para siempre. Así es. Pues la verdad me sorprende cómo Dios está tomando este tema, porque va más allá de lo que te podamos decir, sino que tú lo vivas. Y me encanta lo que dice Salmos 33:11, ya casi para terminar, dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. O sea, sus planes, sus propósitos. Y Jesús fue uno de ellos. Jesús fue un plan y un propósito para que nosotros lo conozcamos, para que disfrutemos a ese Dios vivo, porque en Él está el propósito para que nosotros comencemos a cambiar. Y de verdad, si tú nos estás escuchando ahorita, de verdad, comienza ese propósito, que es conocer a Dios cada día. Así es, Jackie, y si tienes miedo, enfréntalo. De verdad que si tienes miedo porque es que va a pasar esto y esto, yo te quiero decir algo. Cuando Dios te dio un propósito, hizo todo lo demás que fluyera para favorecer tu propósito. Entonces tu propósito ya está, solamente te falta a ti tomarlo. Y no tengas miedo, que las puertas que son difíciles de abrir para el hombre son las más fáciles de abrir para Dios. Él es quien te va a dar toda la puerta abierta. Sí. Y bueno, vamos a comenzar con la rifa de los regalos. Ya tomamos papelitos. Está Restauración. padrísima, ¿eh? Ya estamos subiendo los programas y pronto tenemos más sorpresas en la página, entonces pronto vamos a subir unas cápsulas y estamos subiendo más contenido. La verdad es que ya la teníamos un poco abandonada, vamos a confesarlo, pero ahorita ya la página rejuveneció, volvió a vivir. Entonces, si tú quieres escuchar uno de los programas, ya sea este o de los pasados, lo puedes hacer en esta página. Recuerda, búscanos en Facebook como Restauración 1090 AM, así le pones en Facebook, y también te puedes meter al canal de YouTube, igual si tú quieres ver los videos en esa plataforma, igual nos buscas como Restauración 1090 AM, y ahí también están los programas. O sea, no solo están en Facebook, también los estamos subiendo en YouTube. Entonces, para que cualquiera de las dos plataformas las puedes usar, y si los quieres compartir, pues te los vamos a agradecer aún más. Entonces recuerda darle like a la página de Facebook, estamos a punto de subir unas cápsulas también para que estén muy al pendiente. Sí, y además con esas cápsulas no solamente no se quedarían con esto, sino que aprenderían un poco más sobre este tema, conocerían un poco más. Y bueno,
Nos despedimos de José Alfredo Pacheco, que estuvo en los controles, Gracias. de Gracias. Era en el teléfono, muy Gracias, atenta. Era. Gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos. Hasta Nos luego. escuchamos. Adiós, Bye. nos vemos.